Proverbios capítulo 22 versículo 15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vez anterior que le hablaba de este tema, le compartía acerca de lo que es la rebeldía, buscando entender lo que es la rebeldía, y le hablaba de que una de las razones por las cuales brota la rebeldía en los hijos, en los adolescentes, especialmente en los jóvenes, muchas veces es por la etapa que se está atravesando, una etapa de cambios físicos, cambios emocionales, cambios mentales, cambios hormonales. Hay diversos cambios que se están llevando a cabo en la persona, en el joven, en el adolescente principalmente. Quiero centrarme un poco en esas etapas. Y eso provoca una rebeldía, provoca un deseo de experimentar, provoca una exploración. Comienzan a explorar diferentes terrenos, a explorar lo que el mundo tiene, lo que el mundo ofrece, a explorar sus sentimientos, a explorar las pasiones que se despiertan en su cuerpo, en su carne, a explorar aún lo que son las cosas que el mundo presenta como algo muy atractivo, como algo muy agradable. Y son cosas que comienzan a provocar un tipo de rebeldía en un hijo, en una hija. Muchas veces la presión que reciben de los amigos, de las amigas en la escuela, el deseo de poder entrar al ambiente, de quedar bien, de no sentirse raro, de no sentirse rara, de ambientarse con los amigos, con las amigas. Muchas veces lo que menos se quiere es quedar fuera del círculo, fuera del ambiente. ¿Por qué razón? Porque todo ese ambiente en las escuelas parece que lo absorbe, parece que el que no está en ese ambiente es una persona rara, es una persona que está fuera de lo que es la actividad, el desarrollo de la juventud, como que no tiene participación en nada de lo que se experimenta, en nada de lo que se desarrolla en esas etapas, en esas edades. Entonces todo eso en ocasiones tiende a provocar una rebeldía, porque en el hogar se le dice una cosa, en la escuela aprende otra. En el hogar se le dice que sea educado, que sea respetuoso, que sea tierno, que sea amoroso. Pero las escuelas en este tiempo parece que entre más rebelde es un joven, entre más rebelde es un adolescente, parece que más popular es. El que más se rebela, el que más desobediente es, el que más altivo es el que más popularidad alcanza en la escuela, alcanza con los amigos, es el que más fama tiene, parece que es el que más resalta, parece que es el más atractivo de todos, y el que parece que es el más obediente, el más respetuoso, el más noble, a él lo tratan como si fuera un tonto. Entonces lo menosprecian con nombres, con apodos, lo hacen menos, lo llaman prácticamente tonto, en otras palabras más fuertes, más desagradables. Pero ahí entra el conflicto, porque el hijo quiere quedar bien allá y quiere quedar bien acá. Por un lado los padres le dicen una cosa y quiere quedar bien con los padres, pero los amigos le dicen otra y quiere quedar bien con los amigos. Y es una etapa donde no encuentra su lugar en la vida, en la sociedad. No encuentra su identidad, no sabe con quién quedar bien, no sabe a qué voz hacer caso, si escuchar a la voz de los amigos o escuchar a la voz de los padres. Y si quedo bien con mis padres, quedo como un tonto con los amigos. Y si quedo bien con los amigos y mis amigos me aplauden lo que hago, quedo mal con mis padres, quedo como un rebelde, como un malcriado, como un desobediente. Entonces es una etapa en cierto modo difícil, donde parece que no haya su lugar, busca acomodarse de una manera de otra, pero parece que en ningún lugar cabe. Repito, porque si queda bien aquí, ya no quepo allá, si quedo bien allá, ya no quepo acá. Y parece que es un conflicto tremendo al que se enfrenta el joven, el
adolescente. Por eso es tan importante orientarle para que el lugar que encuentre sea el lugar en Dios primeramente, porque cuando encuentre su lugar en Dios, Dios lo enseñará a aceptarse a sí mismo tal y como es, y a no buscar que los demás lo acepten por lo que ellos quieren que él sea. No a quedar bien con medio mundo, sino a quedar bien primero con el Dios de los cielos, que está por encima de todo. Y cuando Dios es el centro de su vida, en verdad que ese adolescente va a poder navegar por esas etapas de juventud, de adolescencia, sin ningún problema, sin ningún riesgo, sin ninguna pérdida. Amén, mis hermanos. Pero precisamente ahí es donde entran los padres. Entonces esa es la primera etapa de la que le hablaba: enseñar, orientar, instruir a los hijos a poder encontrar su lugar en Dios primeramente, y también a desarrollarse sanamente en la sociedad, a encontrar algo donde puedan sentirse identificados, encontrar su identidad en diversas cosas, en una profesión, en un estudio, en un deporte, en diferentes cosas donde puedan desarrollar su energía, sus inquietudes, su potencial que tienen, para que de esa manera no hagan mal uso de todo ese potencial. Porque créame que si usted no orienta a su hijo para que coordine, para que desarrolle toda esa fuerza, esa creatividad que tiene para poder hacer algo bueno, provechoso, fructífero, el diablo, las pandillas, los amigos sí le van a enseñar a usar ese potencial, pero para lo malo. Uno pasa por las calles y en ocasiones, hermano, yo veo lugares por ahí en los freeways, letreros tan altos y que están rodeados de alambre, y todavía ahí se meten, yo no sé cómo se meten, a poner sus pinturas, a marcar su graffiti y a hacer tantas cosas. Uno mira los puentes por allá que son unos despeñaderos terribles, y por allá están allá unas marcas tremendas. ¿Qué quiere decir eso? Que aún hasta su propia vida están arriesgando los jóvenes para ir y marcar un letrero, escribir algo por ahí, marcar un territorio, etcétera, ¿verdad? Y están arriesgando su vida, están arriesgando que la policía los atrape, los agarre y los meta a la prisión, o les dé una infracción fuerte, grande. ¿Todo por qué? Porque hay un potencial en ellos, hay creatividad, hay fuerza, hay energía, hay deseos de hacer algo. Pero ¿qué es lo que necesitan? Necesitan un maestro, una maestra, un padre, una madre que les oriente y que les diga: hijo, no necesitas usar tu potencial en la basura de este mundo. Hay algo bueno para ti en Cristo Jesús. Hay algo bueno para tu vida en esta tierra. Dios quiere que uses tu fuerza, tu habilidad, tu capacidad para servirle a Él, para poder experimentar cosas grandes en Él antes que allá en el mundo. Amén. Ahora, muchas veces el joven, en cierto aspecto el adolescente, en cierto modo tiene el deseo, no quiere quedar bien, no quiere quedar mal con la familia, con mamá, con papá. Pero hay veces que hay una lucha con la que está batallando. Y este versículo, capítulo 22, versículo 15 de Proverbios, lo dice de esta manera: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada, dice, al corazón del muchacho. La necedad se pega. La necedad comienza a crecer, porque la necedad está en el joven desde niño. Desde niño, dijo el salmista: en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Quiere decir que desde niño ya traemos esa semillita del pecado, y la necedad comienza a abrigar al joven, así como la hiedra, esa hierba que echa una guía plegostiosa y que se pega en la pared de las casas, o que se pega en los árboles, en el tronco de los árboles, y se va enredando. Es una hierba plegostiosa, una hierba pegajosa, que entre más va pasando el tiempo, más va creciendo, más se va pegando en el tronco de ese árbol y va creciendo juntamente con él. Pues así es la necedad. La necedad va creciendo, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Todo hijo desde niño, la necedad ya trae esa semillita en su corazón, y la necedad va creciendo. Como va creciendo él, como va abriendo su entendimiento,
entendimiento, como va abriendo su corazón, sus sentimientos, sus emociones, la necedad va creciendo juntamente con él. Y es importante que usted no destruya a su hijo, sino que destruya la necedad que va a un lado de su hijo. A su hijo no lo tiene que destruir, a su hijo lo tiene que amar. Lo que tiene que destruir es la necedad que está ligada en el corazón de su hijo. Es la manera como va a tener arbolitos sanos, arbolitos hermosos, arbolitos fructíferos, arbolitos bendecidos, aleluya, porque ha arrancado la necedad de ellos. Una de las metas más importantes de un padre, de una madre, es arrancar la necedad del corazón de su hijo. Oh, hermano, mi hijo no tiene ningún problema, mi hijo no tiene necedad. Todo hijo tiene necedad. Aún nosotros los adultos tenemos necedad en algunas áreas de nuestra vida, pero esa necedad florece con más fuerza, se desarrolla con más fuerza en las etapas de la adolescencia y de la juventud. Esa etapa de la adolescencia donde la necedad va creciendo juntamente con la mentalidad, juntamente con los sentimientos, emociones, planes y metas de aquel hijo, de aquella hija. Y el lugar del padre, la responsabilidad de la madre, es poder arrancar la necedad, esa guía que se va enredando, que va enredando a su hijo. La meta del padre debe de ser arrancar esa necedad, arrancar esa hierba, esa hiedra, arrancar esa guía que va a ir moviéndolos y enredándolos en aquello. Tienen que arrancarle, hermano. ¿Cómo se puede arrancar? ¿Cómo se puede cortar esa necedad? Bueno, aquí primeramente dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Habla de la vara de la corrección. ¿Por qué habla de la vara de la corrección? Porque hablar de necedad es hablar de los deseos equivocados que nacen en el corazón del niño, o del joven o del adolescente. Es hablar de los pensamientos engañosos, es hablar del orgullo, es hablar de la vanidad, es hablar de todo aquello que desvía, que desorienta, que desequilibra al joven, al adolescente. De repente iba caminando muy tranquilo, muy lindo, un niño hermoso, una niña obediente, pero de repente entra una etapa de la adolescencia y parece que la necedad comienza a arrastrarle, a enredarle, y comienza a mirar uno cómo comienza a desviarse el deseo equivocado del corazón. Se comienza a desviar el corazón a cosas que no convienen, a cosas que no son buenas. Comienza a desviarse el corazón, deseos negativos en el corazón, deseos desviados en el corazón. Comienza a crecer el orgullo, comienzan a llegar los pensamientos engañosos, comienza a brotar la vanidad, comienza el adolescente a creer que él lo sabe todo, que él lo puede todo, que a él nadie le enseña, que él no necesita ayuda de nadie, que sabe más que los padres, que es más inteligente que los padres. Y ahí es donde Dios entra y dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Tiene que haber disciplina, corrección. Eso es lo que aleja la necedad del corazón del hijo, del corazón de la hija. La disciplina es la medicina más preciosa, más especial de parte de nuestro Dios para cada hijo, para cada hija, para cada adolescente, para cada muchacho. Es lo único que va a arrancar la necedad del corazón, aleluya, porque de otra manera va a terminar ahogando a aquel muchacho la necedad. Ese corazón engañoso, esos pensamientos engañosos, esos deseos equivocados que comienzan a nacer en el corazón, hay que ordenarlos, hay que orientarlos. ¿Cómo se van a orientar? Con la vara de la corrección. ¿Qué quiere decir la vara de la corrección? El golpear a mi hijo, el golpear a mi hija. No necesariamente golpear al hijo, a la hija. En el Salmo 23 la palabra de Dios habla y nos habla, y el salmista dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor a su nombre. Y dice: su vara y su cayado me infundirán aliento. Su vara y su cayado. El pastor agarra la vara,
¿verdad? Y no agarra la vara para agarrar a la oveja a golpes, diciendo: oveja inservible, oveja torpe, oveja esto. No, la vara no es para golpear a la oveja, sino para orientar a la oveja, para encauzar a la oveja, para ordenar a la oveja. Quiere decir que cuando hay una sabiduría de parte de Dios, la vara no necesariamente se usa para agarrar a golpes a la oveja. Usted como padre, como madre de familia, las primeras ovejitas que tiene en casa son sus hijos, sus hijas, son sus pequeñitos, sus adolescentes, sus jóvenes. Ese es su rebañito, son sus ovejas. Y el Señor dice que así como el salmista decía que Dios es su pastor y que su vara y su callado le infunden aliento, esa corrección, esa dirección infunde aliento, porque de otra manera el joven desfallece, el joven se pierde, se desorienta. Pero con la corrección, con la dirección que viene de parte de Dios, el joven agarra fuerza y dice: no me voy a dejar engañar por el amigo, por la amiga. Voy a obedecer a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice. Voy a escoger el mejor camino, porque estoy recibiendo la dirección, estoy recibiendo la guianza. La vara me va orientando, me va ayudando. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ciertamente que cuando hablamos de un niño pequeño, hay un tiempo para disciplinarlo, también de una manera física, correctamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un adolescente, pocas veces va a ser efectiva la corrección, la vara, en un sentido de golpes. La mayoría de las veces va a provocar más enojo, va a provocar más ira. La mayoría de las veces va a provocar, incluso en algunos casos, hasta que aquel hijo se le ponga el tú por tú a papá o a mamá. En otras ocasiones que lo amenace diciéndole: le voy a llamar a la policía. Y en otras ocasiones aún llamándole a la policía. Otras ocasiones corriendo del hogar, saliendo de la casa. Y tantas cosas que suceden. ¿Por qué? Porque comúnmente a la edad de la adolescencia, ya no es la vara tanto para golpear, para azotar, sino más que todo para guiar, para orientar, para dirigir, para decirle: no es por allá, no es por allá, es por acá. Ir encauzándoles en el camino. ¿Cuál es esa vara? Esa vara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Esa es la lámpara que nos guía. Esa es la lámpara que nos alumbra. Esa es la lámpara que nos orienta. Esa es la lámpara que nos enseña el camino donde debemos de ir. Esa es la lámpara de Dios a nuestros pies. Es con la que no tropezamos. Es con la que podremos llegar a nuestro destino, bendecidos de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de la necedad, estamos hablando de un deseo del corazón engañoso, un mal deseo. Estamos hablando de orgullo, estamos hablando de vanidad, estamos hablando de todo ese despertamiento a nuevas experiencias que puede haber en el corazón del joven, de la jovencita, del adolescente. Y es necesario quitarle esa necedad. ¿Cómo? Orientándole con la palabra de Dios. La palabra es la que le va a arrancar esa hiedra, esa hierba que se enreda. La palabra es la que le va a limpiar el camino. La escritura pregunta y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde el mismo Señor y dice: con guardar mi palabra. Quiere decir que no hay otra palabra, ni la palabra del psicólogo, ni la palabra de papá o de mamá. La propia palabra en su entendimiento propio tiene tanto poder como la bendita y santa palabra de Dios, que tiene poder para cambiar el corazón más duro, para orientar al joven, a la jovencita, al adolescente de una manera especial. Aleluya. Por eso está diciendo en este pasaje: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces hablamos realmente de arrancarle, de quitarle aquello que le está oprimiendo, aquello que le está desviando, aquello que le está perjudicando. Una hiedra, una necedad que comienza a orillarle a hacer cosas no correctas y que solamente le va a desviar más y más del plan de Dios que tiene para su vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso?
debemos de entender que como padres hay un lugar muy especial, un lugar un papel que los padres juegan y que deben de saber cuál es su lugar como padres de familia. ¿Por qué? Porque hay veces que desde niños los padres de familia les aplaudieron a los hijos cuando hacían cosas aparentemente graciosas, aparentemente que se miraban chistosas, graciosas, atractivas, agradables, y el niño se miraba muy chistoso, muy gracioso, pero eran cosas negativas, eran cosas desagradables a Dios. Hay ocasiones que desde niño papá incitaba al niño para que no hiciera caso a mamá. Mamá decía algo y papá decía: no le hagas caso, ya sabes cómo es, mira que esto, mira que el otro, y comenzaba a alimentar la necedad. Cuando un padre de familia le da por su lado a su hijo después de que el otro padre ha estado queriendo corregirlo, lo que el padre que está dándole por su lado está haciendo es alimentando la necedad en el corazón de aquel muchacho. Padres de familia, cuando van a disciplinar, corregir o decirle algo a un hijo, nunca contradiga a su pareja, nunca contradiga a su esposo, porque va a estar alimentando la necedad. Cuando usted comienza a decirle: no le hagas caso, ya sabes cómo es ella, ya sabes cómo es él. Peor tantito, cuando alguien, un padre, papá, ha dicho: no se puede hacer esto, puedo ir a tal lugar, no puede ir, y mamá comienza a consentir de otra manera detrás de las espaldas de papá, a querer decirle: mira, vamos a hacer esto, vete, nomás no le digas que fui, no le digas que fuiste, llega a tal hora y vete, y yo le voy a decir que fuiste con tal amigo. Es decir, que comience a cubrir, comience a engañar a papá o a mamá. ¿Qué estás haciendo? Estás alimentando la necedad. ¿Qué es la necedad? Es un deseo engañoso en el corazón de aquel hijo, de aquella hija. En otras palabras, cuando aquel deseo engañoso está queriendo irse por este lado, no le des lugar, no le sigas la corriente. Hay que detenerlo. ¿Cómo? Con la vara y la corrección. ¿Cuál es esa vara y corrección? Diciéndole: mire, lo siento, mijito, pero si papá dijo que no, no se puede, es un no. Si mamá dijo que no, es un no, porque lo que diga uno lo va a decir el otro, y de esa manera no va a haber lugar para la necedad, no va a haber lugar para que se mueva esa necedad. Van a estar en la misma página, en el mismo acuerdo, y no se le va a alimentar esa desviación a aquel hijo, a aquella hija. Pero ¿qué suele suceder en muchos hogares? Que papá dice una cosa y mamá dice otra. Que papá dice que no y mamá dice que sí. O mamá dijo que no y papá dice que sí. Y se le pone el uno en contra del otro, y comienzan los problemas. No solamente los problemas matrimoniales en el hogar, sino lo peor de todo es que se le está alimentando en el corazón la necedad, un deseo engañoso, un orgullo, una vanidad, algo negativo en su corazón. Se le está alimentando una desviación a aquel hijo, a aquella hija, y el más perjudicado a final de cuentas va a ser aquel hijo, aquella hija. Pero cuando papá y mamá están primeramente tomando en cuenta el consejo de Dios, la vara de Dios, la dirección de Dios, van a poder orientar a aquel hijo y a decirle: mire, hijo, así porque la palabra de Dios dice esto. Mire, mi hija, así porque la palabra de Dios dice esto otro. Y cuando acuerden, van a mirar que su hijo, que su hija va a haber atravesado por esa etapa, porque se le orientó con la medicina más maravillosa, la palabra de Dios, que es la única que puede arrancar la necedad del corazón de un joven o de una jovencita. La necedad está como una serpiente acechando en el camino. Así como en esos caminos, en los bosques, en los lugares, en los terrenos baldíos, en el campo, en el monte, que hay solamente un caminito, y por allá hay una serpiente a un lado del camino acechando, y apenas oye ruidito y está ya lista, atenta para poder atacar y morder al caminante que pase por ahí. Pues así está la necedad en el camino del joven, del adolescente. Está al acecho,
Está ahí entre el camino, entre las hierbas, entre los amigos, entre los compañeros, entre la escuela, entre los hermanos en veces. En diferentes lugares, allí está el acecho, esa serpiente, esa necedad, lista para morder, lista para poder inyectar su veneno. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? El padre, la madre debe de ir abriendo camino con esa varita, la vara y la corrección. La vara alejará la necedad del muchacho. Quiere decir que cuando se va abriendo el camino con esa varita en el campo, cuando hay mucha hierba, por lo menos con un machete se va abriendo el camino, se van quitando las ramas, las hierbas, o por lo menos un palo. Ya si no hay un machete, por lo menos un palo, se va abriendo camino. Si hay alguna serpiente, si hay alguna víbora por ahí, entonces a lo primero que ataca es a la vara, y a la vara no le puede hacer nada. De esta manera no sufre daño. Quiere decir que si tú vas con la palabra por delante, limpiando el camino de tu hijo, de tu hija, si sale por ahí, si hay una serpiente, va a salir y no va a poder atacar a tu hijo, a tu hija, porque la vara descubrió aquella serpiente. Porque la palabra de Dios va por delante limpiando el camino. La palabra de Dios va por delante abriéndote el camino. La palabra de Dios va por delante discerniendo lo que hay y lo que no hay. La palabra de Dios va por delante mostrando el camino. Entonces repito, cuando hablamos de la vara que limpia el corazón, que quita la necedad, no necesariamente está hablando de que hay que golpear, de que hay que azotar, sino de que hay que limpiar el camino, de que hay que ir abriendo el camino con la palabra de Dios, pidiéndole a Dios la orientación. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios recomienda en su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Y ir llevando al joven. ¿Quieres ir a algún lugar? ¿Quieres esto? ¿Quieres permiso para lo otro? Veamos, vamos a pedirle a Dios. ¿Qué te parece? Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar, y vamos a pedirle que Dios nos dé dirección. Amén. ¿Cuántos padres hacen eso? Muchas veces simplemente es un crudo no, y en veces ni una explicación hay. ¿Qué pasa? Eso muchas veces alimenta la necedad. Porque el hijo, en vez de sentirse comprendido y sentir que se está haciendo algo por su bien y sentir que se está haciendo algo justo con él lo que siente es una injusticia la que me están haciendo. Mis padres no me entienden, no me comprenden, y comienzan a rebelarse. La necedad se apega más, y muchas veces dicen: pues ahora para que se le quite, porque no me dejó ir por las buenas, pues ahora me voy por las malas. Y si no me permitió a tal hora, pues ahora llego hasta tal otra hora. Y comienza, en vez de la necedad, a pegarse más fuerte, a hacerse más palpable, a manifestarse más fuerte. ¿Por qué? Porque no se hizo de la manera correcta. El muchacho está pensando que simplemente el padre no lo quiere, que el padre no lo comprende, que el padre no quiere que sea feliz, que el padre se opone a todo lo que él quiere hacer. ¿Y por qué es eso? Comúnmente eso es porque cuando se le dice no a un muchacho, se le dice no sin una explicación, sin una razón, sin un fundamento. Pero yo te aseguro que si tu hijo te pide algo, tu hija te pide algo: déjame ir a tal lugar, déjame pasar la noche con mi amigo, déjame esto, déjame el otro. Y si le dice: mire hijo, véngase, vamos a pedirle al Señor, ¿qué le parece? Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que Él nos dirija, que Él nos oriente. Yo quiero lo mejor para usted y quiero que Dios sea el que nos guíe. Venga, vamos a orar, y haga una oración con su hijo, con su hija, pidiéndole a Dios: Señor, alúmbranos, Señor, guía nuestros corazones, Señor, oriéntanos en tu verdad. Que tu vara vaya por delante de nosotros, Señor, que nos abre el camino, que nos limpie el camino. Yo te aseguro que esa necedad va a comenzar a caerse, porque el Espíritu de Dios tocará aquel corazón de tu hijo, de tu hija, y le enseñará que no eres tú quien está queriendo privarle de que sea feliz, sino que es Dios el que quiere protegerle de fracasar, de sufrir, de dañarse, de pasar tantas cosas. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, cuando comienza a hacer eso, y primeramente comienza a meterlo en Dios, a pedirle a Dios que Dios sea el que le dé la respuesta, el que diga sí, el que diga no. Y alguien dirá: hermano, ¿y qué va a pasar? Voy a escuchar la voz directamente. Dios puede hablar, Dios puede tratar con el corazón del joven mientras estás orando con él y por él.
Dios puede hablarte a ti y decirte: hijo, dile esto y esto y esto y esto. Una palabra que venga de Dios, hermano, esa palabra hará estragos en el corazón de aquel joven. Hay veces que somos rápidos para decirle al hijo lo que se nos viene a la mente. Oh, sí, no, por esto, y comenzamos a decirle lo que se nos viene al intelecto, y en vez de lo que se nos viene al intelecto no hace efecto en el corazón del joven, sino simplemente en veces lo rechaza, no lo acepta. Pero yo te aseguro que si tú le pides a Dios y Dios te da una palabra para tu hijo, esa palabra se va a quedar clavada en el corazón de tu hijo, y esa palabra va a desarmar de toda rebeldía, de toda necedad. El corazón de tu hijo va a ser libre por la palabra de Dios, la palabra que venga de la boca de Dios, la palabra que venga del corazón de Dios, la palabra que Dios te dé para orientar a tu hijo. ¿Sí me explico? Dios es un Dios tan maravilloso que Dios, cuando nos habla, nos hace entender rápido, cuando nos habla al corazón. Y de esa manera los padres deben de buscar que Dios hable al corazón de sus hijos. Si no hay una comunión del hijo directo para con Dios, ahí es donde entra el padre. El padre es el mediador, y el padre tiene que oír esa palabra y cumplir la función. Si el hijo no se puede conectar con Dios porque no hay una relación de esa manera, entonces el padre sí se debe de conectar con Dios y oír esa palabra y decirle: mire, mi hijo, Dios dice esto. Mire, el Señor quiere esto. Mire que Dios así desea para usted lo mejor. Y comenzar a hablarle esa palabra que venga del corazón de Dios. Una palabra con amor, una palabra sabia. Va a comenzar a orientar a aquel hijo, a orientar a aquella hija, y a quitarle la necedad. Vamos a la palabra. Proverbios capítulo 10. ¿Estamos comprendiendo? ¿Por qué le hablo de la necedad? Porque la necedad es el desvío del corazón. Son los deseos equivocados del corazón. Son los pensamientos engañosos que llegan a la mente. Es el orgullo, es la vanidad. Es todo aquello que desorienta, que desvía el caminar de un hijo, de una hija. Y eso es lo que produce la rebeldía. Quiere decir que lo primero que produce rebeldía en un adolescente son los cambios que tiene la vida, que tiene su cuerpo, que tiene el mundo alrededor. Pero lo segundo es la necedad que va creciendo juntamente con él o con ella. Va creciendo y va pegándose a su corazón. Ahora veamos qué dice la palabra aquí. Proverbios capítulo 10, versículo 13 y 14. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del fatuo de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Quién es el necio? ¿Qué significa una persona necia? Una persona necia es aquella persona que no hace uso de la inteligencia y de la sabiduría que Dios le ha dado para poder salir adelante y llegar a un lugar seguro en su vida, a un triunfo, a una victoria, a un desarrollo pleno. Una persona necia es aquella persona que no hace uso de la inteligencia, de la sabiduría que Dios le ha dado para guardar su camino. Ahí nos convertimos en necios. Ahí el adolescente entra en necedad. Cuando comienza a ignorar la inteligencia, la sabiduría que Dios le ha dado para poder superar los obstáculos de la vida. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros comenzamos a mirar que una persona, que un adolescente, que un joven comienza a desorientarse, comienza a recibir una influencia de una amistad, de un amigo, de una amiga, comienza a recibir un consejo en la forma de vestirse, en la forma de hablar,
en la forma de comportarse, y de repente comienza a cambiar sus modales, comienza a cambiar su forma de hablar, su forma de expresarse, comienza a cambiar hasta su forma de mirar, su forma de pararse. Ya se pone de una manera muy confrontadora, muy altiva. Todo jovencito, la mayoría de jovencitos, jovencitas, adolescentes que comienzan a tener relación con jóvenes que andan en pandillas y en un ambiente como ese, es algo típico que comienza a resaltar. Comienzan a cambiar aquella actitud, aquella presentación sencilla, ¿verdad? De un joven, de un adolescente noble, sencillo, humilde, y ahora comienza como una altivez, comienza a despertarse como alguien que todo lo puede, como que a mí nadie me puede decir nada. Con sus manos habla, con sus labios habla, y en vez de sus expresiones son más reniegos, son más negativos que positivos. Y muchas veces cuando el padre, cuando la madre tiene que hablarle una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces para que venga o para que haga lo que le está pidiendo, ¿qué es lo que está haciendo? Está alimentándole la necedad, porque sabe lo que debe de hacer, pero no lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que papá, lo que mamá debe de hacer? Debe de aprender a cortar la necedad de su hijo, de su hija. Porque si papá, mamá ya lo instruyeron, si ya le dijeron: hijo, cuando le hable, no le voy a hablar 3 veces, le voy a hablar una sola vez. Pero si mamá le habla una vez y sí, ahorita voy, y otra vez, sí, ahorita voy, y otra, y hasta que tiene que gritarle que vengas, te dije, y está roja la mamá o el papá, enojado, y ahí si ve el hijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que le está enseñando? Le está enseñando que nunca está en serio el papá y la mamá hasta que está con su voz alterada, gritando, y ya con su rostro cambiado de colores. Que esa es la única manera como va a obedecer, como va a escuchar, como va a atender, porque eso es lo que se le ha estado nutriendo, se le ha estado tolerando. Que si le hablo una vez, que si le digo 2 veces, que si y no responden, como que no hay problema. Hasta que ya me cansó, hasta que ya me fatigó, entonces es que me enojo y que le grito y que en veces lo maltrato. Y le estoy enseñando indirectamente que solamente con maltratos, con gritos, se le puede gobernar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que toda persona que le habla bien no le hace caso a las personas que le hablan bien, porque eso es lo que se le ha estado nutriendo, necedad. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Llega a la escuela, no le quiere hacer caso a nadie, a los maestros le hablan bien, no les quiere hacer caso. ¿Por qué? Porque se le ha estado instruyendo, alimentando indirectamente una idea de que no hay problema si te hablan tranquilo, así suavecito, y te dicen que vengas o que hagas esto, que te calles o que te portes bien. No tienes por qué obedecerles. Hasta que te lo digan 2 o 3 o 4 o hasta la 5ª vez, o hasta que te lo digan ya enojados, gritando, entonces se obedece, porque entonces ya están en serio. ¿Sí me explico? Eso es lo que hemos alimentado. ¿Y qué es lo que pasa? Que no toda la gente va a ser paciente como papá y mamá. Primeramente, papá y mamá pueden decir: bueno, pues es que es mi hijo, es que lo quiero mucho, es que pues yo lo soporto porque es mi hijo y porque lo quiero. Y bueno, lo entiendo como padres. No le digo que es lo correcto, pero lo entiendo por lo menos en ese amor que dice que tiene por su hijo y su hija, y que por esa razón le tolera todo aquello. Es decir, lo ha maleducado, le ha permitido que llegue la necedad a su corazón, porque la necedad se manifiesta de muchas maneras. Y una de ellas es precisamente esta, de que el muchacho no obedezca hasta que mire que le están gritando, hasta que mire que están enojados, hasta que mire que hay tonos de voz ya en gritos, ya de enojo, ya de desesperación. Entonces es cuando tienen que preocuparse y obedecer. Mientras no oigan eso, no hay problema. Le repito, el problema más grande no está solamente para papá y mamá, que está ahí batallando con lo mismo y que siempre es lo mismo, y que siempre ya se acostumbró a un ambiente de que la única manera como va a obedecer el hijo o la hija es con gritos y maltratos. ¿Por qué es de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque así lo has moldeado tú, así lo has forjado tú, así lo has acostumbrado tú. Pero la vara y la corrección de Dios van a quitar esas malas costumbres.
costumbres y van a enseñar que lo que tú digas, que tu sí va a ser un sí y que tu no va a ser un no, y que no vas a necesitar gritar, ni alterarte, ni vociferar, ni cambiar de colores para entender que estás hablando en serio. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, lo más tremendo es esto: es que cuando se comienza a alimentar la necedad, no solamente que los padres están batallando y batallando con lo mismo siempre, y es el mismo cuento, la misma canción todos los días. La única manera que va a hacer caso es si me altero, si me enojo, si le grito, si le hablo así. De otra manera no va a hacer caso. Qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque así le hemos educado, así le hemos orientado. ¿Qué es lo que pasa? Llega acá a la iglesia y alguien le dice: hijo, venga para acá, hijo, métase al santuario, hijo, no ande por ahí perdiendo el tiempo. Lo juzga loco. ¿Por qué? Porque está acostumbrado que solamente con gritos se le gobierna. Y si no le grita a uno, y si no lo gobierna de esa manera, siente como que no tiene compromiso por qué respetar a alguien que no lo haga de esa manera. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que pasa? Que no toda la gente, no donde quiera, van a ser pacientes con su hijo como usted puede hacerlo. En la escuela no van a ser pacientes. Al rato se lo corren de la escuela y le dicen: aquí no queremos a ese muchacho rebelde. Pero si mi hijo ni es rebelde, pero a mí sí me hace caso. Sí, pues a gritos es la única manera que te hace caso. Y en la escuela no van a estar tolerando que a gritos tengan que hablarle y mandarlo para que tenga que hacer caso. En la escuela, en otro lugar, va a un trabajo, no duran los trabajos. Ya tiene 18 años el muchacho, ya tiene 20 años y no duran los trabajos. ¿Por qué no duran los trabajos? Porque apenas se mete a uno y lo corren. Y dice el muchacho: es que no me comprenden, es que no me quieren, es que me tienen envidia. Y comienza a decir una serie de cosas que en ningún lugar lo quieren, que todos lugares lo envidian, que donde quiera, ¿verdad?, tiene como enemigos y tantas cosas. Pero ¿por qué razón? ¿No será que porque está acostumbrado a caminar con necedad en su corazón y no donde quiera le van a tolerar esa necedad? Es mejor arrancarla antes de que sea demasiado tarde y realmente pueda venir la bendición de Dios a su vida como Dios quiere. La necedad le va a llevar a una maldición. Va a marcar su vida, va a ser una maldición para su vida. El día de mañana se casa y es una persona que solamente a gritos obedece. Puede ser joven o puede ser jovencita, puede ser varón o hembra. Y por eso hay hogares que la única manera que se entienden es a gritos. Porque así se acostumbraron, así crecieron, y esa clase de necedad es la que está ligada en los corazones. Solamente les desvía, les desorienta, les lleva a una trastornación y no a una bendición. ¿Por qué? Porque la necedad amarga la vida de una persona, amarga la vida de los padres, amarga la vida del mismo hijo, amarga la vida de los que le rodean. Si está casado, amarga la vida de la esposa. Y amarga la vida del esposo, amarga la vida de todos. ¿Por qué? Porque solamente a gritos, solamente a maltrato, solamente de esas maneras. Mientras que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice: quítense de entre ustedes toda gritería, toda maledicencia, toda cosa negativa. Háblense con amor, con mansedumbre, como corresponde a hijos e hijas de Dios. Aleluya. Trátense de la manera que Dios quiere. Aprendan a arrancar esa necedad del corazón. Y todo eso comienza a florecer con más fuerza desde la etapa de la adolescencia. En la niñez también está, pero cuando más fuerte se comienza a mover es en la etapa de la adolescencia. Vamos a la palabra rápidamente. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dice el Señor: mejor es reprensión manifiesta, esta es una disciplina manifiesta, que amor oculto. Es decir, hay tantas cosas
que permitimos, que toleramos y que se van convirtiendo los hijos en hijos malcriados, en hijos desobedientes, en hijos respondones, en hijos que no respetan a papá, a mamá. Qué triste y qué feo se ve cuando un hijo no respeta a su padre y a su madre. Y si no respeta a papá y a mamá, ¿usted cree que le va a importar mucho respetar al vecino? ¿Respetar al hermano? No le va a importar. ¿Por qué razón? Porque no respeta a papá y a mamá. Se mira a los hijos que tienen respeto por papá y por mamá, porque comúnmente el hijo que tiene respeto por papá y mamá respeta a los demás también. Comúnmente los mira uno que lo respetan y le dice uno: mira, pórtate bien, porque si no voy a hablar a tu papá, a tu mamá, ¿verdad? Y dice: no, está bien, ya me voy a portar bien, porque respetan a papá y a mamá. Pero cuando no respetan a mamá y a mamá, se ríen en la cara de aquella persona y dicen: háblale, mucho miedo voy a tener que le digas a papá y a mamá. Se ríen de que le va a decir a papá y a mamá. Qué tristeza es esa. Y si papá llega a querer decirle algo, en veces a él mismo le rezonga y se pone al tú por tú. ¿Qué está pasando? Ay, es que mi hijo lo quiero mucho, es que pobrecito, es que es el único, es el más chiquito y tantas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor que reprendas a tu hijo. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor que vale más. No el amor falso que dice que ama, pero que realmente muestra que no ama porque no hay respeto. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces por eso dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y agrega y dice: fieles son las heridas del que ama, mas importunos los besos del que aborrece. Hay veces que se le disciplina al hijo, hay veces que se le corrige, hay veces que no se le tolera aquello. Y eso tiene que comenzar desde el hogar, desde la casa. Porque si lo dejas que haga lo que quiere en la casa y quieres controlarlo en la iglesia, olvídate, no va a funcionar. Te va a dejar avergonzado, avergonzada. Quieres controlarlo en tu casa, no quieres controlarlo en tu casa. Dices: está en la casa, que haga lo que quiera. Vas a la casa del vecino y quieres que se porte bien. Nadie te quiere invitar a su casa ya, porque dices: no, va a venir con ese torbellino que trae por ahí. Mejor gracias, pero no. Es una realidad, mis hermanos. Porque hay hijos que dan temor. ¿Me entiendes? Son un torbellino donde entran. ¿Y dónde está el problema? El problema está con papá y con mamá. ¿Y cuál es la famosa excusa? Es que lo quiero mucho, es que lo amo mucho, es que es mi hijo, es que es el consentido. Estás destruyendo a tu hijo, el consentido. Estás arruinando la vida de tu hijo, el consentido. Si tanto lo amas, corrígelo. Si tanto lo amas, repréndelo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Pero le va a doler, pero no le va a gustar. Pero es que me da tristeza si lo veo llorar. Fieles son las heridas del que ama. Es decir, en veces tienes que hacerlo llorar, en veces tienes que hablarle duro, en veces tienes que ponerte firme, en veces tienes que no tolerarle lo que él quiere, no darle por su lado. Que pobrecito, que se va a sentir mal, que quería hacer esto, que quería ir aquí, que quería ir allá. Pero si en verdad lo amas, dice: mejor va a ser reprensión manifiesta que amor oculto. Y más fieles van a ser las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Es decir, el que aborrece, el que beso y no hay problema. Sí, mijito, lo quiero mucho, usted haga lo que quiera. Sí, mijito, como usted diga. Sí, mijita, no hay problema. Y aparentemente lo quiero tanto que puede hacer lo que quiere. Dice: esos besos son importunos y muestran que aborreces a tu hijo, no que lo amas. Porque si lo amaras, querrías lo mejor para él.
Si lo amaras, te preocuparías por su alma. Y el hecho de que lo dejas que haga lo que quiera significa que no te importa la vida de tu hijo. Va a ser un fracaso ese muchacho, va a ser un fracaso esa muchacha. Todo su futuro será arruinado y el causante será el padre, la madre. ¿Por qué? Porque supuestamente lo amaban tanto que le permitían todo lo que quería. Dice el Señor: recuerda, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y fieles serán las heridas. Le dolerá, no le gustará en el momento, pero el día de mañana volteará y te lo agradecerá. Y te dirá: papá, gracias. Mamá, gracias. En aquel momento no lo entendí, pero gracias, porque gracias a tu reprensión, a tu corrección, gracias a tus palabras, gracias a eso, me evitaste mucho sufrimiento. Gracias. Entonces Dios quiere lo mejor para los hijos, Dios quiere lo mejor para los padres, pero quiere que aprendamos a entender y a poner por obra lo que Él dice. La necedad tiene que desaparecer. Veamos qué dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 15 versículo 32. Regresemos un poquito de regreso. 15:32. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Quiere decir que si tú tienes en poco la disciplina para tu hijo, menosprecias el alma de tu hijo, menosprecias en verdad la vida de tu hijo. Ay, pero pobrecito. Es que la rebeldía, la necedad, es como un tumor canceroso que nace en el corazón, en el estómago. Y la única manera que puede vivir, que puede tener esperanzas de vida aquella persona, es abriéndolo, operándolo y arrancando aquel tumor canceroso. Pero ¿qué pasa si la persona dice: no, ¿cómo van a abrir a mi hijo? ¿Cómo van a operarlo? ¿Cómo van a cortarle su estómago? ¿Cómo van a operarlo de esa manera? Pobrecito, le va a doler. Claro que le va a doler. Claro que va a resentir. Pero dice que en verdad el que menosprecia la disciplina menosprecia su alma. Significa que es como aquella persona que está enferma, y el que menosprecia una operación cuando es necesaria menosprecia su vida, porque se va a morir por no atenderse, se va a morir por no operarse. Repito, le va a doler, sí le va a doler. Va a resentir, sí va a resentir. Pero va a arrancarle el tumor canceroso que tiene en su estómago y va a comenzar a sanar saludablemente. Pues así es la disciplina. Nos arranca ese tumor canceroso y nos va cortando la rebeldía, nos va cortando la necedad, nos va cortando el deseo desviado del corazón, nos va cortando el orgullo, nos va cortando las vanidades, hasta que comenzamos a caminar derechitos como el Señor quiere que caminemos, para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, eso es lo que brota del corazón de Dios. Él quiere sacar aquello negativo de nosotros, quiere arrancar aquello malo de nosotros. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces dice el Señor: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Quiere lo mejor para su vida. Proverbios 26, adelantito, veamos lo que dice. Versículo 4 y 5, diga un amén cuando lo tenga. Dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Qué quiere decir esto? Dice: nunca respondas al necio conforme a su necedad. ¿Quién es el necio? ¿Qué es la necedad? La necedad es el deseo desviado del corazón. La necedad es el orgullo, la vanidad. La necedad es el pensamiento distorsionado, inclinado a hacer lo malo. Ahí entra la necedad.
ideas fuera de la voluntad de Dios, ideas que lo van arrastrando a uno a lo malo, esas ideas son necedades. Es una necedad. Entonces dice la palabra: nunca respondas al necio conforme de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces quiere decir que si el hijo, la hija, el adolescente va con esa corriente negativa, va en esta dirección, un deseo desviado del corazón, un pensamiento desviado de la mente, un orgullo, una altivez, una vanidad, una cosa negativa que está moviéndose en él, dice: no le respondas de acuerdo a su necedad. Si el hijo quiere hacer algo que es solo un deseo desviado del corazón, esa es una necedad. Entonces dice: no le respondas de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú le respondes de esa manera, primeramente estás alimentando la necedad, y lo único que vas a conseguir es la destrucción de tu hijo. No amas a tu hijo, menosprecias el alma de tu hijo. Pero no solamente, hermano, no solamente que estás destruyendo a tu hijo, sino que dice que cuando le respondes de acuerdo a su necedad, te haces tan necio como él. Te haces igualito de necio o de necia. ¿Por qué? Porque estás apoyando, estás empujando, alimentando un deseo desviado del corazón, una necedad. Entonces tú también colaboras con aquello. No eres un padre sabio, no eres un padre entendido, no eres un padre prudente, no eres un padre que en verdad quiere lo mejor para su hijo. Eres un padre desviado, distorsionado, confundido, con un deseo equivocado, fuera de la voluntad de Dios para tu hijo. ¿Sí me explico? Te conviertes en alguien semejante a tu hijo. Por eso dice: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, realmente no te conviertas tú a él, sino que él se convierta a ti. Si tú tienes la palabra de Dios, la prudencia de Dios, la sabiduría de Dios, no te adaptes tú a la necedad, sino que la necedad se corrija a la veracidad de la palabra de Dios, para que ambos, tanto padres como hijos, alcancen el triunfo, la victoria, la satisfacción, los logros, las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman. Aleluya. Ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Hay que arrancar la necedad, hay que estirpar la necedad, hay que no alimentar la necedad, hay que arrancarla. Ese es el propósito de Dios, para que los hijos crezcan sanos, sin ninguna plaga mortífera carcomiendo sus raíces, carcomiendo sus vidas, desorientándoles y desviándoles. Póngase de pie en esta noche, póngase de pie. Ya le continúo con este tema, porque hay unos puntos muy importantes y muy hermosos que quiero compartir con usted.